Espero que hayas pasado un muy buen verano y bienvenido a la nueva temporada de Outliers, que va a empezar con invitado de lujo, Clemente Cebrián, nada más y nada menos que el cofundador de El Ganso. Nos va a contar toda la historia de locura, de empezar de cero, tener una tienda en la cual no entraba nadie, dar con las zapatillas, petarla, un montón de tiendas, entrada de fondo, pareciese que quiebra, y todo lo bueno que sucede en el mundo del emprendimiento y en especial en el mundo de la moda. Como si eso fuera poco, nos va a contar de su nuevo proyecto, que tiene que ver con la ropa sostenible, que nace de ver unos campos vacíos. Bueno, él nos los va a contar. Bienvenido de nuevo a Outliers. Espero que disfrutes este nuevo episodio y la temporada que empieza hoy. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias por venir al podcast. Un placer tenerte aquí para hablar de... Mira, cuando yo empecé a hacer podcast, había otra persona que lo conoces, Beltrán, Sí. que empezó el podcast al mismo tiempo, y me acuerdo que escuché tu entrevista. Hace 5 años, ¿no? Sí, además yo de Beltrán fui, creo que es el que lo inauguro yo. Entonces, la verdad, también me alegro, igual que tú, me alegro mucho de vuestro éxito. Muy bien, muchas gracias. Le enviamos un saludo. Oye, tú cuando empezaste en este tema de emprender con una marca de ropa, ¿por qué? O sea, ¿qué viste en el mercado que hacía falta una marca de ropa? ¿O qué pensaste que iba a ser la propuesta de valor del Ganso en ese momento inicial? Pues mira, nosotros empezamos por algo que siempre te dicen que no tienes que hacer, que es el por una necesidad propia. Entonces, en nuestro caso, Álvaro y yo, mi hermano Álvaro y yo, veíamos que había o marcas que eran más caras o de un nivel más alto o más low cost, pero veíamos que especialmente en hombre, que había un hueco ahí entre ese tipo de marcas, aun con un tipo de diseño y a un precio, que realmente pues había una oportunidad. Especialmente en ese momento en España, nosotros salíamos en verano cuando estábamos estudiando la carrera, veíamos que había opciones fuera de España, en Londres, por ahí, pero España no había tanto. Entonces ahí fue cuando nos lanzamos, un poco por decir, oye, esto no existe, nosotros, ¿cómo nos podemos vestir con algo que realmente nos pueda gustar? Y empezó un poco la historia por ahí, ¿eh? Ok, y cuando tú tienes el producto, ¿cómo se vende esto? Porque imagino en ese momento 2 personas que nadie conocía en el sector de la moda, con una marca así con un nombre un poco raro, El Ganso, Sí. y que te vas a venderla. O sea, ¿cómo se hace esto? Pues mira, al principio empezamos Álvaro y yo, empezamos con un crédito a Valmadrid, garantizado por Valmadrid, que es una sociedad garantía recíproca de Madrid de 21.000 euros, con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, y empezamos haciendo unas pequeñas producciones de unas camisas de cuadros, unos pantalones. Las camisas de cuadros que eran tipo leñador. Al lavarlas de repente se nos iba el cuadro, se quedaban lisas, o sea, era un desastre. Y la verdad es que al principio nos costó muchísimo, íbamos llamando a la puerta a las tiendas multimarca en wholesale un poco de, oye, te dejo esto en depósito y demás. Y el gran cambio fue cuando pudimos abrir nuestra primera tienda por una serie de carambolas en Madrid y dimos con un producto en concreto que eran unas zapatillas. Explícame, primero hablar de la tienda. ¿Por qué una marca necesita tienda? Porque claro, tú te metes en tienda y dices, oye, tengo activo fijo, muebles, empleados. O sea, los Venture Capital te dirían, no, a mí me gusta sin activos. Sí. ¿No? Sí, o sea, sí. venden internet, Sin embargo, he tenido varias personas que han emprendido en la moda y siempre quieren abrir tienda. Entonces, ¿por qué? La tienda, lo que te da una tienda es, tú realmente cuando montas una marca, lo que estás buscando estás vendiendo un concepto, estás vendiendo una idea, estás vendiendo un ADN de algo. Entonces, a la mayoría de la gente que montamos una tienda o que montamos una marca, el tener la tienda es una forma de que el cliente pueda vivir una experiencia completa de esa marca. Entonces tú vas al punto de venta, te atienden, te lo explican, la decoración es acorde a eso. O sea, es una forma. Y luego, por otro lado, y especialmente a lo mejor empezando en un país como España, España es un país que tenemos mucho turismo. Entonces también llegar a ese turismo de forma solo online, en moda, bueno, es complicado llegar a mucha gente, a lo mejor es más caro, y también una tienda realmente es lo que te dicen en Inditex, ¿no? Que toda su publicidad es el abrir tiendas y levantar la persiana y que las tiendas estén bien situadas y que la gente te encuentre. Entonces nosotros siempre hemos visto eso, por un lado, el vivir una experiencia de la marca, que es necesario, y por otro lado vemos que es una forma muy directa de llegar a un público final y que comprar moda es algo muy es realmente una emoción en ese momento, y entonces creemos que es un modelo que funciona y lo estamos viendo en los grandes grupos. ¿Y esa esencia de marca cuál era?
que querías transmitir tanto en el producto como en la tienda. Nosotros, Álvaro y yo, íbamos mucho en veranos a Londres, viajamos mucho, íbamos a primeras ferias a Berlín y demás. Entonces nosotros queremos hacer una marca. O sea, lo que decíamos siempre era una marca con un estilo cosmopolita con los colores españoles, o sea, con mucho colorido, pero también con un rollo más cosmopolita o un poquito más alternativo que nos costaba encontrar en España. Y luego toda la decoración la hicimos, nuestro abuelo materno era pintor y nuestro tío es pintor, José. Entonces era todo como un estudio de pintor, como un apartamento de estudiante, con muebles antiguos. De hecho, imagínate, los muebles eran tan antiguos que cuando abrimos el primer corner en el Corte Inglés, nos llamaron para decir que nos lleváramos un mueble porque tenía termitas y se estaba comiendo las mangas de la marca al lado. Pero era todo reflejar un estilo, que la gente se viera identificada con algo. Ok. Y cuando tú abres la primera tienda, ¿esto es un éxito inmediato, con colas? Porque aquí estuvo la de Bimani el otro día y me contó que por X o Y razón tenía cola en la tienda. Entonces, eso porque era muy pequeña, ¿no? Entonces, ese me imagino que es el sueño. ¿Cómo fue vuestra experiencia? A mí lo que me cuentes, a mí eso me parece increíble. Nosotros no. O sea, nosotros, de hecho, al principio, los primeros meses, es muy duro. Estábamos mucho en la tienda, Álvaro y yo. Entonces, los primeros meses es muy duro estarte con la tienda abierta de 10 a 9, o sea, 11 horas abierta, y no vender nada. Entonces, muchos días nos comprábamos nosotros algo para nosotros, para nuestra madre, para quien fuese, y cerrábamos el día y decíamos, mira, hemos vendido hoy 40 euros, pues no está mal, no sé qué. Es como el que tiene un restaurante y no va nadie y va a comer con claro, su amigo. Comes ahí con tus amigos, ¿no? Pues aquí igual decías, yo no puedo cerrar a cero. Qué bueno. Dijiste algo de unas zapatillas, empezaste a hablar y Sí. te corté, que por ahí empezó a tener éxito, ¿no? Que fue como un tipping point. Háblanos de aquello. Sí, ahí fueron las zapatillas que son las zapatillas eran las zapatillas del ejército checoslovaco de los años 50 y ahí en un viaje a Budapest dimos con esas zapas y era un momento en donde realmente el ir vestido con zapatillas, yo ahora vengo con zapatillas, tú estás con zapatillas, pero era una época que yo vengo de una época que en la universidad casi nadie iba con zapatillas. Y si te veían con zapatillas es que parecía que venías de hacer deporte, ¿no? Entonces, justo cogimos ese momento en que la gente ya se empezaba a vestir, iba de calle o iba a trabajar a la universidad con zapas. Y había muy pocas marcas que hacían eso. Entonces cogimos un momento donde metimos unas zapatillas bonitas con un cambio de cultural de la gente cómo va vestida. Y la verdad es que funcionó muy bien y fue lo que realmente nos aupó. Y ahí, la pregunta de las colas, no colas, ahí fue cuando empezamos a ver que había una demanda por un producto muy clara. Okay. Y no te... Pues claro, en la moda, el nombre lo indica, ¿no? Hay moda. Entonces, logras, aparte de las zapatillas, tener éxito con otros productos. ¿Eso cómo se hace, no? Porque uno piensa, pues zapatillas y te quedas en zapatillas, pero ¿cómo triunfas también con otro tipo de prendas? Pues mira, ahí yo recuerdo a Álvaro, a mi hermano Álvaro, que en la primera tienda en Madrid, en la calle Fuencarral, y recuerdo de que había cola para comprar zapatillas. Y yo de repente un sábado emocionado, diciendo, joder, qué maravilla, una cola, vamos a vender. Y recuerdo a Álvaro con un cabreo importantísimo el tío. Y yo, pero Álvaro, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? Me dice, no, porque la gente solo quiere zapatillas. Y cuando las zapatillas pasen de moda, realmente no, que vamos a vender nosotros, porque además, de hecho, la parte de zapatilla es algo que se pone muy en tendencia una marca, mucha gente la lleva, pero de repente llega otra marca, llega otra, no es como a lo mejor una camisa que tú tienes como más marcas de referencia y te importa menos. En zapatillas sí que hay mucho el concepto moda. Y nosotros tenemos jerseys, tenemos camisas, tenemos polos, pero era solo vendíamos, el 90% eran zapatillas. Y ahí fue un reto el ir metiendo poco a poco otros productos. Bueno, oye, abriste muchas tiendas, voy a acelerar un poquito, ¿no? Ahí pueden escuchar el podcast de Beltrán para esta parte que me voy a saltar yo, ¿no? Fuiste a abriste tiendas, un poco ensayo-error, una historia interesante ahí de las primeras tiendas en Barcelona, etcétera. Pero bueno, yo quiero llevarte a 10 años después, al 2014. Esto entiendo que facturabas como 40 y pico millones de euros, Sí. tenías un montón de tiendas en España, algunas internacionales, y en ese momento se te acerca un fondo. Sí. O sea, aquí tengo muchas preguntas sobre esto del fondo, ¿no? Pues es interesante. El fondo te acerca y te compra. Cuando te compra, ¿es una ampliación de capital o es un secundario? No, nosotros desde esto, el fondo entró en el año 15, en octubre del 15, pero desde el año 13 ya nos estaban un poco tirando los tejos algunos fondos, especialmente españoles, incluso algún grupo industrial que podía ser atractivo, el Ganso y demás, pero nosotros veíamos que todavía no era el momento, vendíamos mucho, las tiendas se amortizaban muy rápidamente, entonces y además veníamos de una época que un poco la crisis financiera un poco después, que muchos locales
pues nos llamaban centros comerciales para nos ofrecían el local, entonces Pues abrirlo. estaban baratos los locales. Sí, nos ofrecían abrirlos, Okay. incluso nos podían llegar a pagar incluso en ese momento la obra, o sea, cosas en condiciones muy buenas, ¿no? Y vosotros, eso es interesante. Sin embargo, vosotros lograbais vender la ropa, aunque hubiese la crisis financiera y todo Sí, esto. sí, porque creo que encontraron en el Ganso mucha gente. Para mí el ejemplo muy claro es una tienda que hay en la calle Jorge Juan en Madrid, que es el barrio de Salamanca, que de repente mucha gente descubrió la marca en esa zona y descubrió un tipo de ropa que la identificaba como que era más cara a un precio que no es barato, pero a un precio un poco más asequible. Entonces, irónicamente, la época de esta crisis financiera a nosotros nos hizo vender más y crecer. Okay. Entonces, se nos iba acercando grupos, se nos iba acercando fondos, pero veíamos que no era el momento. Y en el año finales del 14, principios del 15, se nos acercó, que en ese momento era L Capital, que luego es L Catterton, que realmente es un poco el brazo inversor, ¿no?, dueño del VMH, y realmente ahí vimos que podíamos tener muchas sinergias y acompañarnos, o sea, que nos acompañaran en un crecimiento internacional de la marca, porque en ese momento teníamos dos tiendas en París, una en Lisboa, otra en Chile, pero fundamentalmente estábamos en España. O sea, vuestra idea era, con el fondo, seguir en el negocio e internacionalizar. Ese era el proyecto. Exacto, y seguir fundamentalmente con los equipos que teníamos, una empresa muy familiar y con mucha promoción interna y demás. Hicimos una operación que fue fundamentalmente cash out, no ampliación, porque vendíamos mucho, generábamos mucha caja, o sea, y realmente pues esa caja nos permitía el poder, tanto la parte de compras de producto como de apertura de tiendas. Entonces significa que tú vendes una parte de la empresa, recuperas no, o ganes menos que hasta ese momento ganabas poco. Sí, Esto fue sí, un poco sí. a esos 10 años de trabajo, 12 años de trabajo. Pero claro, tú me contaste lo que tú veías, el fondo que veía, cuál era su plan, qué es lo que querían hacer. Claro, el fondo es un fondo muy grande, es un fondo muy profesionalizado. Sí. Y ellos lo que veían es que era una empresa que si éramos capaces de replicar lo que estamos haciendo en España en otros mercados, especialmente en Francia, pues realmente en 3, 4, 5 años, realmente era una empresa que tenía todo por hacer fuera de España y que podría tener un valor pues mucho más alto del que tenía en ese momento. Entonces apostaron por nosotros. A unos puestos se fichó gente de fuera, pero muy concretos. Y nos pusimos pues casi, fíjate, yo sé, casi llegamos un momento que abríamos el año 16, yo creo que prácticamente abrimos una tienda a la semana. Wow. Mm. Eso como se vive una tienda a la semana. Era- Ya no conocías tú todas tus Fue tiendas, una ¿no? locura, no, exacto. Además ahí fue muy llamativo porque Álvaro y yo cuando abríamos locales somos muy obsesivos y entonces íbamos al local, íbamos distintos días, veíamos el tráfico que había, lo que no había, cuando nos ofrecían locales, ¿no? Incluso a nosotros han llegado a llamar a la policía los empleados o empleadas de una tienda porque Álvaro y yo estábamos viendo durante todo el día si tenía tráfico o no lo que había, entonces decían, ahí hay fuera dos locos que llevan 2 días sentados en las escaleras del portal de enfrente, ¿no? Pero porque éramos muy obsesivos. Cuando empezamos a abrir tantas tiendas tan de golpe, no lo hacíamos nosotros. Entonces ahí es verdad que es inevitable si quieres crecer, ¿no? Pero se pierde un poco a lo mejor ese ADN que tenías inicialmente. ¿Y cómo fue ese proceso de crecimiento? Fue duro porque empezamos a abrir mucho y mira, aquí te voy a decir una cosa que creo que es importante y es que es muy fácil en mi caso, en nuestro caso, decir, oye, es que ha sido el fondo, es que nos ha hecho crecer, es que nos ha hecho otra cosa. No, ellos nos dijeron que íbamos a crecer, que íbamos a abrir tal, y este era el plan y nos lo explicaron perfectamente. Yo creo que el problema fue nuestro y aquí creo que hay mucho aprendizaje de que creo que no estábamos preparados para un fondo y un crecimiento y una evolución de la forma en que lo hicimos. Entonces, poco a poco empezamos a meter distintos puestos, la cultura que había en empresa pues se fue perdiendo poco a poco y eso llevó a que, bueno, se empezó a notar. Y las tiendas que empezamos a abrir fuera, pues algunas no se amortizaban tan rápidamente, tenían pérdidas, tuvimos que incrementar muchísimo las compras y bueno, eso llevó a una situación complicada. ¿Pero tú crees que esto fue porque se perdió la esencia del producto y a lo mejor el producto que diseñabas ya no era tan bueno? ¿O porque seleccionabas tiendas en sitios que no habías hecho muy bien el análisis costo-beneficio? ¿O porque los empleados no lo daban todo? O sea, ¿cómo se tradujo esta situación en algo que te llevó a la situación económica complicada? Pues mira, es un poco de todo de lo que has dicho. Hay una parte que para mí es importantísima. Se perdieron muchas cosas de ADN, de estar presentes nosotros en las tiendas, de elegirlas, de todo. Y luego una parte que para mí es fundamental y es que mi hermano Álvaro, entre muchas cualidades que tiene, una es que es muy bueno en producto. Y en el Ganso es el alma del producto. Entonces, Álvaro empezó a estar más centrado en la parte de gestión que en la parte de producto. Y ahí se notó mucho porque empezamos a repetir colecciones, empezamos a repetirnos, el éxito fuera
no llegó tan rápidamente como esperábamos y ahí pues hubo un momento que se llegó a una situación financiera complicada de un volumen de ventas muy alto, pero también unos resultados que no eran especialmente buenos. Esto es común que suceda en el sector de la moda, que entre un fondo y empiece una expansión acelerada y que hayan estos problemas. O sea, ¿tú lo conoces de otras marcas o es un tema que os pasó a vosotros? Pues mira, en España creo que no ha habido muchos casos de marcas de ropa, un fondo que haya habido esto, o sea, no ha habido tantos. Yo creo que en España tenemos todos el caso de por crecimiento de tiendas. Tenemos un caso muy llamativo con Inditex, con Mango, con Tendance, que abren tiendas y es un modelo exitoso. Yo creo que hay un punto en que quieres replicarlo de una forma que a lo mejor no todas las marcas tienen que tener tantas tiendas, eso para empezar. Y luego, por otro lado, creo que desde el punto de vista nuestro, creo que minimizamos los riesgos que haya, porque a nosotros el fondo nos explicó muy bien lo que queríamos hacer. Entonces, yo creo que te acabas creyendo un poco tu propio éxito y ves que en España abres y vendes, crees que entrando este fondo, estos tíos, que vas a replicarlo fuera, cuando realmente es todo bastante más complejo y creo que en moda creo que nos falta cultura a las empresas medianas, pequeñas o con un tamaño, creo que falta cultura, no cultura financiera, pero sí cultura de convivir con un fondo. Ok. Y emocionalmente, ¿cómo viviste esta etapa? ¿No? Porque entiendo que casi que estabas en quiebra técnica en un momento dado. Sí, fue muy complicado. La deuda bancaria se disparó y con EBITDAs muy negativos. Por lo tanto, la situación era bastante desesperante. Pues mira, ahí hubo un momento determinado que fue en el año 18, donde había la elección o la duda de decir a nivel familia, que somos Álvaro y yo, pero también nuestro padre es una figura importantísima, es una persona que tiene muchísima experiencia en el mundo empresarial y es fundamental en el Ganso. Y luego ha entrado un tercer hermano nuestro, Alberto. Ahí fue decir, oye, ¿qué hacemos? Esto se va y se va a concurso y de hecho se acercaron a algunos grupos, obviamente como es normal, ¿no? Para interesarse por la marca, porque la marca tenía fuerza, o realmente volvemos a apostar. Y en nuestro caso, gracias a que en su momento había sido cash out, pues luego fue un casín y apostamos por ello y se recompuso y se reestructuró. O sea, recomprasteis. Sí. ¿Y el fondo te quiso vender? Porque a veces se dice de los fondos que dice el fondo lo que le interesa es o que el tema crezca mucho o que se muera, ¿no? O sea, no es evidente que te dejen recomprar. Bueno, ahí la verdad es que la relación era buena, especialmente con una persona del fondo era buena. Lo explicamos, lo vimos y vio que era una empresa realmente familiar, que la familia apostaba por ello, que había empezado de cero y muy rápidamente había crecido bastante. Entonces yo creo que ahí lo entendieron, que si a lo mejor esto llega a ser una situación de una empresa que ha tenido distintos compradores, que tal y que cual, pues no sé si lo hubieran dejado caer o no. En nuestro caso creo que hay un componente o había un componente sentimental que creo que entendieron y que creo que tampoco es tan normal. Yo cuando Álvaro y yo contamos esto, creo que no hay tanta gente que bueno, podía haber ido muy bien y habernos dedicado a otra cosa y decir, no, esto aquí tal, hay que volver a apostar, hay muchos puestos de trabajo en juego y es importante. Muy bien. ¿Y cuál era tu plan para volver a poner a la empresa en la senda de crecimiento? Pues mira, casi te digo que el plan era que no había plan, pero era un poco más profundo. Realmente fue hacerla más pequeña. Cerramos las tiendas que no eran rentables, que eran varias, sobre todo internacionales. Cerramos pues en Ámsterdam, Berlín, Amberes, en muchas ciudades cerramos. Cerramos Inglaterra, Londres, que era una ciudad que para nosotros era muy icónica, porque tuvimos una tienda en Carnaby Street y otra en Covent Garden, en Neal Street, que para nosotros eran importantísimas, así que por haber abierto más se nos fue todo. Cerramos países, cerramos tal, lo hicimos más pequeño, apostamos mucho por el área digital. El equipo que hay de digital yo siempre he dicho que es muy bueno, el que tenemos en el Ganso, y en esa situación y en ese todo, haciéndolo más pequeña, apostando por digital, volviendo un poco a estar encima de las tiendas, de todo, pues poco a poco la verdad es que se le fue dando una vuelta, renegociando con la banca, que por supuesto era importante, y se le fue dando una vuelta hasta que de repente nos llega el COVID. Antes de entrar en el COVID, lo de cerrar tiendas me interesa, ¿no? Porque, como explicabas tú al principio del podcast que te pregunté, la tienda es como la señal, ¿no? Sí. Entonces, no hay riesgo que si tú cierras tiendas, como que envíe la señal de que la compañía está mal, de que está perdiendo relevancia. O sea, ¿cómo se gestiona eso? Eso para nosotros fue un agobio importante lo que estás diciendo, ¿eh? Pero incluso llegas a pensarlo como en esa época, pues
salieron a lo mejor algunos artículos en prensa contando cómo estábamos. O sea, no mentían, era lo que ocurría, ¿no? Y realmente Álvaro y yo decíamos, joder, a ver si la gente va a ver esto, no va a comprar, tal. Luego, por otro lado, decíamos, a lo mejor ahora compran más pensando que a lo mejor la marca se acaba. No, o sea, la marca se acaba. No va a haber mañana. No, pero ayudar fue en el COVID y fue muy llamativo. Pero no, esto ocurrió y al final, fíjate, Josep, yo creo que muchas veces cuando estás dentro de una empresa te imaginas muchas más cosas de lo que realmente tu cliente o el público final se imagina o piensa. Y realmente en este caso la gente ve una marca, ve unas tiendas, ve que todavía sigue habiendo tiendas en la calle que he dado y creo que no llega a pensar tanto como un público más especializado que llega a analizar más. Ok. Entonces, estabas ya levantando cabeza y llega el COVID. ¿No? Que claro, el que no se acuerda del COVID, entre otras cosas, es que no se podía, las tiendas estaban cerradas. Sí. No se podía comprar online, pero aparte después la gente no salía. Entonces compraba menos ropa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue aquello? Eso fue, yo lo recuerdo con horror. A mí cuando la gente en el confinamiento, y te quito la parte sanitaria, ¿vale? Que fue horrible y la quito. Pero cuando a mí en el confinamiento me dice la gente, no, es que yo disfruté muchísimo de mi familia y me fui tal y cual, joder, yo lo pasé fatal. O sea, fue un estrés tremendo. Nosotros, ahora hablas la figura del ERTE, y el ERTE, sabes lo que es, temporal, una ejemplo, pero en ese momento el ERTE, nosotros hicimos un vídeo, Álvaro y yo, a todos los trabajadores del Ganso, pues se cerró un viernes, pues el sábado por la mañana, el domingo, y estábamos descompuestos porque parecía que estábamos despidiendo a todo el mundo, cuando no era así, ¿no? Entonces, lo pasamos mal, se cerraron todas las tiendas, 750 personas en de baja. Un concepto que tú te basas en tienda ya no está. Entonces fue una apuesta absoluta por dos cosas. Por un lado, por la parte digital y otra en que te tienes que reinventar y hacer acciones que a lo mejor hubieras hecho en un plazo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y las tienes que traer ahora y ser muy creativo. ¿Cómo qué tipo de acciones, por ejemplo? Pues mira, hubo una que fue muy llamativa, además es una historia muy bonita, porque estábamos en pleno confinamiento y de repente la persona la directora de Lola, la directora de marketing, me llama en ese momento y me dice, oye, ¿por qué no puedo hacer algo el Ganso por terceros, ¿no? Entonces, hay empresas que están haciendo esto, lo otro, demás. Entonces, pensamos en donar zapatillas y donamos bueno, tampoco tantas, 1.300 pares, que para nosotros son muchas, 1.300 pares de zapatillas del Ganso, y las fuimos a IFEMA, al hospital de IFEMA, y la gente cuando salía, los médicos y personal sanitario, les agradecíamos el trabajo que hacían regalándoles unas zapatillas. Eso lo vio en Madrid, lo vio el canal de Madrid, Telemadrid, y dijo que quería sacarlo en Madrid Directo, que es un programa suyo, Sí. porque les parecía bonito. Entonces lo grabamos, lo replicábamos todo esto estamos hablando de abril del 20, o sea, en pleno confinamiento. Lo replicamos todo y lo sacan. Y justo antes de que sacaran nuestro reportaje, sacaron uno de un vivero de flores enorme en Miraflores, que tenían muchísimos miles de plantas, que vendían todo a B2B. Y que como no había nada, no había venta, no había nada, se le iba a ir todo a pique y que no sabían cómo llegar al público final. Entonces nosotros en ese mes de abril, que para el Ganso es muchísimo, tuvimos 5 millones de visitantes únicos, que para nosotros es mucho. Claro. Entonces dijimos, oye, la web la visita mucha gente, es mucho, ¿por qué no abrimos un espacio en nuestra web, que luego lo llamamos de community, donde demos cara a empresas que no pueden vender y a lo mejor gracias a que lo ven a través de nosotros, pues pueden llegar a su web y venden. Y hicimos lo sacamos una stories en Instagram, unos directos, tuvimos una avalancha brutal, yo sé, y al final le abrimos ese espacio y fue bonito porque empresas que se iban a pique podían llegar a ellas y demás. Y eso mismo, y ahora acabo la historia, lo vio la Federación Española de Fútbol. Álvaro y yo somos muy futboleros, y ahora Alberto también. Lo vio la Federación Española de Fútbol y nos dijo que estaba buscando una marca para vestir a los futbolistas de calle. Entonces nosotros, que somos muy futboleros, dijimos, jo, esto es una pasada, tal y cual, y lo vieron por ese programa. Llegamos a un acuerdo con ellos, hicieron una figura de Naranjito, unos royalties, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros les dijimos que lo que queríamos era Luis Enrique, que era para nosotros el entrenador y era el tío, el icono y tal. Y dijeron que Luis Enrique no entraba con nadie. Entonces le dijimos, no, por favor, tenemos que ir. Y dijeron que no, que Luis Enrique no quería firmar y no firmaba con nadie, que es un tío que quiere ir por libre. Empieza la Eurocopa, en el Ganso tampoco lo ve tanta gente que estamos ahí, pero de repente España empata y Luis Enrique le caen por todos lados. Entonces le mandamos una carta, Álvaro y yo, que le hacemos llegar a Luis Enrique dándole ánimos diciendo, oye, a nosotros nos fue fenomenal cuando nos compraron y luego nadie nos hacía ni caso cuando nos ha ido mal, o sea, éramos como repudiados casi. Y joder, pasa porque esto es un ciclo y tal, o sea, un poco así la carta. Y de repente el tío le gustó, tal, empezó a ponerse durante los partidos nuestros polos, lo de Naranjito, hablaba en la tele diciendo que esto
estos son amigos, y dimos un repunte de ventas, Josep, Qué bueno. espectacular. Entonces la historia es muy bonita porque empieza con las zapatillas de IFEMA y acaba con que en el verano el verano siguiente, dimos un repunte de cuidado, todo llevado por esa misma Claro, bueno, acción. es eso de que hiciste bien y tú no lo hiciste porque querías un beneficio, No, pero lo hubo, ¿no? Es muy interesante. sí, Así sí. que, aparte, hoy, el día que grabamos, le ganó 4-0 Luis Enrique a Real Madrid, así que Sí. estará contento. Y los demás estamos tristes. Así bueno. Oye, para terminar esta parte del ganso, pues vamos a meternos en otro proyecto que tienes. Sí. Cuéntanos las métricas del ganso a día de hoy. Sí, el Ganso es una compañía que el año pasado acabó en una facturación en torno a 70 millones de euros, que este año la verdad es que está yendo muy bien y creo que podremos superar los 80 millones de euros no con, o sea, y con un like for like, con un incremento muy notable, like for like comparativa de ventas al mismo número de puntos de venta y con un EBITDA dentro del sector que creo que es muy adecuado, en torno al 10%, que está creciendo, que tiene tiendas en España y muchos corners en el Corte Inglés, en Francia, que somos la marca que tiene más corners en Galerías Lafayette y en Portugal, y ahora con un crecimiento muy fuerte, con socio local, excepto en Chile, en casi toda Latinoamérica. Muy bien, Mm. muy bonito. Falta Entonces, Estados Unidos. sí. Estados Unidos es un gran reto. Sí. Es un gran reto y ahí la verdad es que hay bastante tentación de entrar y Sí. peticiones, pero es un mercado que es complejo y además actualmente pues Sí, ahora es difícil. sí, pero es bueno, más complejo. pues esto pasará. Sí. Oye, entonces, muy bien, repuntaste el ganso, ya es más grande que cuando la vendiste, o sea, Sí, ya pasaste esa barrera psicológica. sí. Pero entonces en este momento te metes en otro proyecto. Entonces cuéntanos cómo sucede que llegas de pronto a, como ya tenía suficiente con el ganso, voy a hacer otra cosa. Pues mira, te cuento, esto fue porque en esa filosofía que hubo a partir de COVID, especialmente de ser creativos, de sacar nuevos proyectos, de hacer nuevas cosas, en un momento determinado, después de una sesión de fotos que tuvimos en Cádiz, en el norte de Cádiz del Ganso, volviendo con la persona que te he dicho, directora de marketing en ese momento del Ganso, con Lola, volviendo, pasamos por una zona que es de un pueblo que se llama Talayuela, en Cáceres, y vemos que es muy de tabaco. España es el número 14 en productor de tabaco y esa zona tiene el 90% del tabaco de España. Y vemos que una serie de campos que no están utilizados. Entonces, esto lo relacionamos con una emprendedora en Estados Unidos que lo que había hecho en Tennessee y en Kentucky es, donde se cultivaba tabaco, empezó a cultivar índigo, el colorante azul de los vaqueros y de muchas otras cosas, y que estaba dando como una segunda vida a esos campos. Entonces, eso de Estados Unidos lo relacionamos con lo que estaba pasando en Extremadura y dijimos, oye, a lo mejor aquí conseguimos un cultivo no sustitutivo al tabaco, porque da de comer a muchas familias en Extremadura, pero sí complementario al tabaco y genera valor ahí. Empezamos a darle vueltas y empezó el proyecto desde el Ganso, llamándolo Proyecto Índigo, desde dentro del Ganso, y con una prueba en una finca en Extremadura que se llama Los Confites, de 2.500 metros cuadrados. Y salió índigo y salió bien, y luego salió pigmento, lo cual fue muy llamativo. Pero tú qué sabes de sembrar, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? Pues ¿No? mira, a mí se me mueren todas las plantas. Entonces, yo sé poco. Lo que pasa fue muy bonito porque era una forma, por un lado, que veíamos que se podía crear valor en el campo español, en Extremadura, y nos parecía bonito. Y luego, por otro lado, la parte de ese camino, ese tránsito hacia la sostenibilidad que hay en moda ahora mismo en textil, pues la parte de tintes naturales, pues creíamos que también era algo muy atractivo. Entonces juntábamos la parte de creación de valor en el campo con un apoyo a ese camino hacia la sostenibilidad en moda. Ok, porque eso te quería preguntar. Yo sin ser un experto en moda, pero bueno, como el podcast hablo con todo el mundo, ya sé un poco, por lo menos para tener conversaciones de cuñado de todos los temas, ¿no? Pero yo he escuchado que el colorante del vaquero es de los más contaminantes. Sí. Y hablan de ríos, no sé si en China o en India, creo que en China, azules, Sí. de todo el colorante, sal. Entonces, esto es eso mismo, pero que no contamina tanto. Esto es bonito, porque nosotros ahora mismo, por ejemplo, ahora, este verano, tenemos arrendados 100.000 metros cuadrados en toda la zona del norte de Cáceres a agricultores jóvenes que se quedan en el campo, lo cual también es bonito. Y luego también tenemos una nave de extracción de pigmento, donde tenemos una serie de piscinas que hemos hecho de fermentación, luego pasa un proceso por bombas de calor, de oxigenación, luego extracción, y realmente todo es natural. Tenemos los certificados de huella hídrica, de agua, aprovechamiento y todo, y es una parte bonita porque eso que estás contando de ríos azules con tintes sintéticos, pues aquí es lo contrario. De hecho, el agua sobrante puede servir de agua de riego,
y el compost que sobra de la planta puede servir también como abono para la banda. Entonces, intentamos que sea todo un ciclo totalmente natural. Y la idea inicial, entiendo que era venderlo eso a empresas que hacen vaqueros. O sea, ¿era un tema B2B o simplemente era vamos a sembrarlo y ya veremos? No, era un B2B absoluto. En un momento determinado empieza a coger fuerza y entonces en el año 22 ya es un spin-off del Ganso y se convierte en empresa independiente y se crea ya como empresa independiente donde lo montamos, igual que el Ganso era con Álvaro, mi hermano, y luego entró y con mi padre y luego entró mi hermano Alberto. Estaba la parte de Tintoremus, somos cofundadores, Lola y yo, que era la persona que te he contado que era la antigua directora de marketing del Ganso, que la conocí ahí, y 4 socios inversores particulares que han creído en el Y esto, proyecto. cuando tú lo vas a ofrecer a las marcas de ropa, tiene tirón, o sea, les interesa comprar este Sí, tema. sí, pero ha pivotado un poco. Nosotros inicialmente era solo B2B y ahora realmente nos hemos dado cuenta es que es algo que es muy especial y que tiene desarrollo. Y ahora lo que hemos sacado es nuestra propia marca de Tintoremus, Ok. Tintoremus Studio. Hacemos colecciones cápsula con determinadas marcas que nos están llamando, pero más que venderle a una marca tercera, tómate el pigmento, Ok. es realmente hacer la colección con ellos, Ok. que es bonito. Y luego hay una parte que es muy bonita, Josep, que ahora hemos abierto una primera tienda que tenemos, hemos llamado un corner de Ridai, que la gente lleva la ropa que ya no quiere utilizar, nos la trae y la tintamos del color que ellos eligen, porque tenemos el azul índigo y otros Ok. tintes naturales provenientes de residuos del campo. Entonces, si tú estás harto de una camiseta, lo que sea, nos la traes y te la llevas de otro color, o unas zapatillas o lo que sea. Ok. De hecho, ahora hacemos un acuerdo con Vans para las típicas Vans tintarlas del color que quieras y demás. Entonces, es una forma de apoyar la circularidad muy bonita. Y cuando tú haces estos proyectos con otras marcas, el tema Tintoremus es visible o es la otra marca, o sea, ¿cómo se apalanca la otra marca en eso? Me interesa saber la otra marca cómo lo ve La otra y cómo marca lo le aprovecha. das una parte de una historia que creo que es bonita, de naturaleza, con una trazabilidad muy grande, que también hemos trabajado con Bicom, que es una startup española que te da trazabilidad y demás. Entonces, ellos lo que quieren es que sea un Tintoremus para las marcas que sea en Ok. concreto. La primera, obviamente, fue el Ganso y ahora estamos cerrando con marcas muy conocidas, sobre todo internacionales, cerrar ese acuerdo. Hemos estado en Taiwán, en la concept store más grande que hay en Taiwán y las más chulas de Asia, donde también tenemos esa parte de colección con ellos y es muy bonito porque incluso en nuestros cultivos ponemos que una parte del terreno es de esta marca. Entonces la Ok. marca es como que tiene ya terrenos y pasas de tener este campo en la prenda final. Perfecto. Vamos a hablar un poco de sostenibilidad porque a mí es un tema que me interesa y siempre hay diferentes visiones, ¿no? Sí. Entonces, la primera, ¿tú crees que, perdón, déjame reformular, estos procesos son más cuidadosos, usualmente pues la mano de obra está mejor tratada, etcétera, etcétera? En resumen, son a día de hoy un poco más costosos, pero son menos masivos. Sí. Entonces, en tu experiencia que tienes toda la vida en este sector, ¿tú crees que los consumidores están dispuestos a pagar de manera relevante más por estas marcas que son circulares, ecológicas, sostenibles, etcétera? Pues mira, buena pregunta. Bueno, todas son buenas, ¿eh? Pero esta te gusta especialmente. No, porque en la parte de moda es verdad que si tú ahora mismo te vas a un centro comercial, a una Sí. calle tal, a un centro comercial, casi todas las marcas consumimos menos agua. Esto es algodón orgánico. O sea, te ponen unos letreros que realmente te lo tienes que creer, ¿no? Que realmente todo es así, Sí. porque hay una tendencia a eso. Que creo que llega un momento que incluso la propia palabra sostenibilidad puede englobar tantas cosas que pierde incluso su propio valor en sí misma. Entonces, yo lo que veo es que si tú le preguntas a cualquiera, oye, ¿comprarías esto si fuera más sostenible o si hicieras en agua o con condiciones, obviamente, de trazabilidad, tal igual? Y todo el mundo, el 90%, 99,9% te va a decir, sí, por supuesto, me lo compraría antes. Si a esa pregunta le añades pero es un poco más caro, ya baja muchísimo, notablemente, el porcentaje de gente que dice, no, es que si es más barato, tal. Yo creo que hay una parte de público cada vez más grande y muy importante que valora mucho esto. Y creo que hay otra parte que no tanto, o porque no se lo puede permitir, o porque no le da el valor determinado cuando tiene más caro. Yo creo que poco a poco va creciendo, cada vez hay más gente que lo valora, pero el gran reto que tenemos las marcas es conseguir ofrecer productos más trazables, más sostenibles, utilizo la palabra sostenibilidad y demás, intentando que sea cada vez más parecido a un precio más competitivo. Ese es el gran reto real que tiene el sector. No ser más sostenibles porque sí, sino ser más sostenibles a un precio que la gente se pueda Es permitir. interesante, ¿no? Pues mira,
aquí estuvo hace ya varios años Adriana Domínguez. Sí. Y digo aquí, no en este plató cuando hacíamos solo audio. Y bueno, una vez hicimos una reunión de gente del podcast y ella llegó, y iba así un poco, estaba como enfadada, ¿no? Y bueno, ¿y qué te pasa? Y me dice, claro, es que vengo del consejo y Adolfo Domínguez habla mucho de la calidad, es parte de su esencia, ¿no? Ropa buena, que dura, para no tengas que comprar tanto, etcétera, etcétera. Y decía, claro, pero nosotros creemos en eso y los productores europeos estamos sometidos a una serie de regulaciones que están bien, pero después te entra una cantidad de importación de China que viene a través de Shein o a través de otras vías que no está expuesto a ninguna regulación. Sí. O sea, está en una desventaja competitiva. Sí. O sea, ella estaba bastante molesta. Algo tenía que haber pasado porque llegó con ese tema, ¿no? Entonces, ¿tú ese tema cómo lo ves? Pues mira, tienes razón y en su caso además yo creo que ella es una persona que yo la veo como imagen de muy luchadora, ¿no? Por su madre, Sí. muy involucrada y tiene toda la razón. Yo lo que veo es que realmente eso es algo que nosotros poco podemos hacer ante eso, realmente. Pero ya no solo eso, hazlo al revés. Si tú quieres vender fuera, puedes ir a mercados donde no haya regulación en absoluto en eso, ¿no? Y tú has tenido que fabricar tus productos basándote en eso, siendo una marca así. Yo lo que veo es que, y a lo mejor ahí retomo preguntas iniciales, cuando me preguntabas, oye, la tienda es importante, la experiencia, el trato, demás. Yo creo que cada vez con más tiempo, si no eres una marca low cost, lo que tienes que hacer valer es todo lo que rodea la marca, desde el producto hasta cómo comunicas, cómo son las tiendas, cómo es la atención al cliente, cómo es la atención postventa, cómo es todo. Entonces, dar un valor superior que haga que tú puedas competir en otros mercados y ser creativo en esa forma, porque difícilmente ahora mismo vamos a poder competir de otra forma. Y es lo que creo que es el escenario que ahora mismo tenemos. Yo lo que sí que creo es que Europa tiene que tener en cuenta que tiene que meter esas condiciones que las empresas, si no te obligan, muchas veces no las haces, por lo tanto a veces no es malo, pero que tenemos que tener en cuenta también la competitividad de las empresas españolas ante marcas terceras cuando vienen aquí o cuando nosotros salimos. Muy bien. Dijiste que abriste tienda. Sí. ¿Cómo es esta tienda? Sí, Tintoremos es una tienda donde tenemos un invernadero dentro, donde tenemos la planta, donde lo replicamos y demás, donde tendremos el corner de Rida y donde está Daniela que te tinta las cosas, te los cambia y donde todo el producto de una u otra forma está hecho con tintes naturales, con distintos tipos de tintes naturales y donde realmente estamos intentando explicar lo que para nosotros es la marca. Y la verdad es que por ahora acabamos de abrir y la aceptación está siendo muy buena. No tenemos esas colas que me has dicho antes, pero tampoco estamos comprando nosotros para no estar a cero. Entonces, mira, estamos en un punto medio. Y la idea con esto, o sea, ¿tú ves esto abriendo un montón de tiendas y creciendo como el ganso? ¿O esta tienda es más como una flagship store y ves más seguir por ahí las colaboraciones? O sea, ¿esto hasta dónde va a escalar? Yo creo que puede escalar. Yo no veo que el abrir muchísimas tiendas. Veo que se pueden tener distintas tiendas, pero a lo mejor no tener 20 puntos de venta en Madrid, pero sí puedes tener 3, el poder tener una tienda en Barcelona, otra. O sea, creo que es necesario tener tiendas porque entienden el concepto y lo ven. Lo que creo es que tampoco es un modelo que sea de modelo masivo de tiendas. Okay. Y luego la parte online, perdona, también es muy aceptado y se está vendiendo muy bien. Por lo tanto, creo que es un modelo que también viaja y trabaja muy bien en la parte online. Muy bien. Oye, ¿y tú qué te dicen en tu casa, no? Porque yo me imagino toda esta historia que nos has contado, ¿no? Que abriste y aquello no se movía, diste con las zapatillas para arriba, para arriba, para arriba, el fondo para abajo, para abajo, para abajo, compras para arriba, el COVID. Entonces, cuando ya estás otra vez en, como nos contabas, en 80 millones, tal, abres este nuevo proyecto, ¿no? Sí. Entonces, tú todavía te ves con esa energía de seguir haciendo cosas, lo concilias bien con tu vida personal. Pues mira, en casa, a nivel familiar, la verdad es que tengo mucho apoyo. De hecho, a mí ahora me hace gracia también con mis hijos porque van cumpliendo, o sea, ya tienen mayor, Clemente tiene 19 años, luego 17. O sea, tienen una edad ya que ven lo que estoy haciendo y es bonito, ¿no? De hecho, ya el mayor trabaja cuando puede con nosotros y demás. Entonces, yo lo veo, fíjate, Josep, yo lo veo como, imagínate un artista que tiene suerte de ser artista y que es un pintor y que por mucho le puede ir bien o le puede ir fatal, o un director de cine. Es un tío que tiene que hacer cosas y tiene que ser creativo, aunque le haya ido mejor o peor con determinados cuadros, películas o lo que sea, pero es ir creando. Yo la parte de empresarial o la parte de crear cosas, yo lo veo igual, lo veo una parte de creación de valor y va implícita en mí. A mí me hubiera encantado ser un gran artista o un gran escritor, pero desgraciadamente no lo soy. Y esta es una forma que me permite poder expresarme y hacer cosas. Entonces, lo veo diferente a la edad que tengo o a la situación económica mejor o peor que puedo tener en distintos momentos. Muy bien. Oye, y claro, algo que no comentamos es que tú
cuando arrancaste todo esto estabas como trabajando en Telefónica, ¿no? Sí. Que es lo más corporativo que hay. O sea, que hemos tenido emprendedores que, bueno, yo trabajo en banca de inversión, o trabajo en pero de Telefónica eres el primero, ¿no? Entonces, si tú como saliste de Telefónica y montaste esto con tu hermano, ¿os imaginabais que podía hacer esto? ¿O vosotros queríais montar una tienda para pasarla bien y desarrollar la vena creativa de tu hermano? O sea, ¿cómo vería el Clemente de aquella época todo lo que has logrado ahora? Pues mira, yo trabajé en Telefónica móviles, que en esa época... Se movió un poquito más. Sí, se movía más, estaba el móvil empezando y la verdad era una empresa muy flexible. Además tuve la suerte de tener unos compañeros que también tienen una mentalidad muy abierta y un jefe del cual César aprendí muchísimo. Entonces yo creo que era un tipo de mentalidad, no tanto a lo mejor la que se puede decir Telefónica, que parece que es como de 9 a 3, ¿no? Creo que Telefónica tiene una parte también creativa, dinámica y demás. Y yo tuve la suerte de vivirla. Pero no, Álvaro y yo empezamos diciendo, teníamos siempre vena emprendedora, hacíamos cosas, con amigos organizábamos viajes, éramos repartidores de pizza, hacíamos un montón de cosas. Entonces, siempre tenemos esas ganas de crear algo. Y la parte de la moda fue, o sea, nosotros necesitábamos vender, necesitábamos crecer y era una necesidad imperiosa, pero sabíamos que nuestra vida no iba a ir por trabajar por terceros, sino por nuestro carácter y forma de ser, pues teníamos que crear nosotros nuestro propio puesto de trabajo. Y con esta experiencia que pasasteis, ¿no? de vender y recomprar, ahora el Ganso, y Tintoremos también, ¿no? Pero bueno, el Ganso que ya tiene otra escala, sí. ¿Lo veis como una empresa para toda la vida en la familia, que vuestros hijos van a heredar, o podría haber en algún momento otra salida, o si viene Inditex y te quiere comprar o algo así? ¿Lo escucharíais o quedasteis como que eso no va a suceder más nunca? No, yo creo, fíjate, para lo que has dicho de nuestros hijos el día de mañana, menuda losa, ¿no? El que tengan que seguir con la empresa familiar. No, al revés. Ojalá puedan hacer y hagan lo que les apetezca y lo que quieran, ¿no? No, al revés. Creo que hubo un aprendizaje muy grande y creo que ese aprendizaje nos ha servido a que creo que es bueno y no es malo el ir con socios de la mano. No sé decirte el vender la empresa entera o no, ahora mismo te diría que no, pero el que entraran socios que te ayudaran a crecer, a hacer las cosas bien, a desarrollarte, que creo que no es malo y hay un aprendizaje positivo en ese sentido y que creo que es bueno. De hecho, yo con Tintoremos desde el principio, nosotros lo hemos tenido socios y la convivencia desde el principio es una forma cultural y se lleva fenomenal. ¿Qué pasa en el Ganso? Era muy familiar y a lo mejor culturalmente chocó más al principio, pero creo que ha habido mucho aprendizaje. Muy bien. Oye, fascinante historia, Clemente. Mil gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y seguiremos viendo Tintoremos, a ver cómo va. Y bueno, ¿dónde es la tienda para que la gente se pase? Está en Madrid, en la calle Almirante número 13. Ah, muy bien. Sí. ¿En Almirante 13? Sí. Pues cuando yo llegué a España, los primeros trajes que me los compré en una tienda de trajes en Almirante 13. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Una tienda de trajes ahí, qué cómico, me estoy hablando hace 25 años. qué bueno, qué gracioso. No sabía que había una tienda de trajes. Sí, mi mujer que lo va a escuchar se va a acordar de Almirante 13. Así que bueno. Oye, para terminar, si tú piensas en todo este recorrido que nos has contado, en el éxito que has tenido, ¿tú crees que ese éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o es que has tenido suerte? Pues mira, lo de talento innato te lo descarto absolutamente. La parte de trabajar duro, yo creo que sí, que he trabajado mucho y además me gusta. Y la parte de suerte, yo lo de la suerte, aunque esté muy manida la frase, creo que la suerte puedes tenerla, pero te pilla trabajando. Sí, si no, no está, ¿no? Yo lo que creo, sobre todo, creo que mi gran habilidad o suerte o lo que sea, ha sido tanto en el Ganso como en Tintoremus, el estar acompañado por gente muy buena. Y por gente que desde obviamente en el Ganso mi hermano Álvaro, luego mi padre, luego Alberto y el equipo que ha habido, ahora en Tintoremos con Lola, con la gente que tenemos, el equipo que hay, los socios que han entrado, que creo que es importante rodearte de gente buena y mejor que tú. Creo que es fundamental y en los dos casos creo que me ha pasado y creo que si tengo que tener una cualidad, creo que es el haber sabido entender que tiene que ser esto. Así como lo que me has dicho, pregunta a nivel familiar, del apoyo que he tenido en casa siempre, que creo que también es básico.